Vamos a una pregunta un poco más sencilla, creo yo, digo yo, ¿verdad? Digo yo, vamos a ver. Dice, ¿qué significa la apostasía para ustedes en la iglesia? Pastor Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, apostasía es una palabra griega que significa rebelión, revuelta o defección. En este caso, una persona que cree de una manera, deja de creer en una manera. En el mundo, digamos, griego significaba que alguien abandonaba un partido político y se iba para otro, cambiaba una ideología. En el punto de vista bíblico dice el Espíritu Santo que en los posteriores días habrá apostasía. En 2 Tesalonicenses, el amado apóstol Pablo advierte que va a haber apostasía. Básicamente es apartarse de la fe verdadera en Cristo Jesús, gente que anteriormente la creía. Para ser un apóstata se requiere haber sido un creyente. Para ser un apóstata se requiere haber tenido en algún momento conocimiento de la verdad, caminado cerca de ella. La apostasía entonces es la forma en la cual se manifiesta la gente apartándose del Dios verdadero. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura en los pasajes de Pedro, en los pasajes de Timoteo, que es donde se menciona. Creo que es importante que tengamos cuidado de que hay que mantenernos firmes, porque apostasía sería negar al Dios verdadero y sustituirlo por otro. Sí. O sea, negar al Dios que envió a Jesucristo para que un día viniera y diera su vida por nosotros. O negar al Señor Jesucristo, como dice el otro pasaje. Correcto. Entonces yo me aparto de esa verdad, o sea, de que hay un Dios creador y que envía a su Hijo, o ya no creo en Jesucristo que vino y aquel personaje histórico no era el Hijo de Dios y quién sabe qué se hizo. Eso sería apostasía. Escúchame, pero acuérdate que no es solamente el creer, es el pertenecer. Es el desertar o desprenderte de algo que antes era parte. Eso acaba con la teoría de salvo siempre salvo. Porque esto deja ver que aunque la salvación es extremadamente difícil de perder, como yo creo, sí se puede perder porque está la apostasía. Está bien, hay un desertar, pero no usted no está diciendo desertar, porque hay una pregunta que sigue, por ejemplo, de que si alguien debe seguir en esa iglesia o no. O sea, no es que... No, estamos hablando de Cristo. Ok. De Dios, entonces, como dijo Juan Carlos, no de la iglesia. Yo he desertado al cabo de los años de muchas posiciones doctrinales que yo tenía. Ahora yo pienso un poco diferente, pienso diferente en cuanto a esto. No estoy apostatando, porque en la iglesia, cuando uno, por ejemplo, si un arminiano, si un Asamblea de Dios discute con un bautista, ¿y cómo es posible que usted crea en la seguridad de la salvación? Porque el bautista es firme en la seguridad de la salvación, que el salvo siempre es salvo. Entonces, la Asamblea de Dios dice, usted es un apóstata. Al revés, el bautista dice, no, el apóstata es usted. Entonces, yo creo que el hecho de que haya una posición doctrinal no lo hace apóstata a ninguno de los dos. A eso iba yo a preguntar, ¿a dónde se ha derivado? Estamos hablando del Señor. Si la apostasía es tan claro, el significado que es el que ha creído en Dios, decir que, por ejemplo, decir que ya no es, ¿verdad? Que ya no cree. ¿Por qué se ha derivado en la iglesia el concepto de que un apóstata es el que tiene una apreciación diferente doctrinalmente hablando? Porque es una palabra muy... Es el rechazo a Cristo, es el rechazo a Cristo después que estás en Cristo. Desertarlo. Eso en realidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que no hay perdón sobre eso. Y que es una forma de descartar. Dice que por ellos no oren. Pastor, es una forma también de descartar al que está hablando con uno. Si usted le digo, usted es un apóstata, entonces ya ahí no hay por qué hablar con un apóstata, porque dice la Biblia que su fuente de información son los demonios. Digamos, en el caso que estamos discutiendo ahora, Génesis 1, yo no voy a decir que el pastor es un apóstata por eso. Podría decir que es un hereje, ¿verdad? Pero no un apóstata. Muchas gracias. ¿Me entiende? O sea, no está negando a Cristo, no está negando la Gracias doctrina, por mantener mi salvación. pero tiene un pensamiento muy raro para mí respecto a ese tema. Pero eso no lo convierte en un apóstata. Pero si yo lo etiqueto como apóstata en el Facebook, ¿verdad? Entonces ya es suficiente. La gente va a decir, no, ni siquiera lo escuchen decir nada. Ese es el problema por lo cual usamos esta palabra, para calificar a otro y descalificarlo de manera evidente. La cuestión es que esto no tiene nada que ver con iglesias locales, ni denominaciones, ni concilios. Estamos hablando de Cristo en sí. La persona que ha recibido a Cristo, como dice Hebreos, que ha gustado de la salvación, que se ha conectado con el Señor, lo ha recibido como Señor y Salvador, y después hay un rechazo, se desprende y se mete a budista o se mete a cualquier otra religión y ya deja esta situación. Ese es el apóstata, ha desertado ¿del qué?
del cuerpo de Cristo, se ha desprendido voluntariamente.